Bienvenidos, bienvenidos a otro tiempo de estudio de la palabra de Dios, un tiempo que dedicamos a ir versículo por versículo a través del texto bíblico para precisamente encontrar en el mismo nuestra guía para nuestra vida diaria. Estamos en el capítulo 25 de Mateo. Preparémonos ahí con la Biblia, con donde anotar y todo aquello que necesitemos para un provechoso tiempo de estudio de la palabra de Dios y dedicando este tiempo siempre en oración para que nuestro buen Dios nos guíe a través de su palabra. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre y glorificamos, Señor, tu nombre porque tú eres digno de toda alabanza. Dios, que en este tiempo podamos conocerte más a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos vivirla cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 25 de Mateo, estamos en los versículos 31 al 46, juicio de las naciones. Leemos y continuamos allí donde nos quedamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien, habíamos quedado en este punto. Estábamos precisamente en la ocasión pasada viendo cómo el Señor habla de lo que será este juicio de las naciones al final de la tribulación, antes del reino milenial, donde serán separados, serán separados aquellos que son considerados justos por su fe, que le ha llevado a tener acciones positivas hacia los demás versus los que no lo han sido. Entonces quedamos en este punto donde dice: y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Le dice a aquellos que son señalados como ovejas, que son puestos a la derecha, que son los que llama la misma palabra los justos, los que el Señor, conociendo sus corazones, separa para entrar al reino milenial. Y aquí, fíjate que Jesús alude a las obras que estas personas, estas que son justas, declaradas justas, seguramente por su fe en Cristo Jesús, y establecimos que la salvación es por fe, que las obras sencillamente reflejan la fe, es decir, que la fe se conoce por las obras. Entonces, estas personas que son declaradas justos, presentaron, habían ejecutado obras que Jesús dice que las hicieron a favor de sus hermanos más pequeños, dice Jesús. O sea, dice estos mis hermanos más pequeños. Y en un sentido primario es la interpretación que se deduce de que Jesús hable de que estas personas justas hicieron un favor no a otros justos, sino, bueno, justos sí, pero no al grupo
considerados justos, sino a sus hermanos pequeños. Habla como de una relación más filial, más cercana con estos a los cuales los justos habían ayudado en su momento. Y eso en un sentido primario se referiría a los de su propia nación. A los de su propia nación, pues que es a quienes él llama sus hermanos más pequeños. Recordemos que Jesucristo vino a los suyos primeramente. En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, desde un principio se identifica a Jesús con su pueblo, el pueblo de Israel, los judíos. De tal manera que cuando aquí habla de Jesús, de que estas personas conocidas o señaladas por él como justos por sus obras hacia estos hermanos más pequeños, cuando se habla de estos hermanos más pequeños se deduce que se refiere al pueblo de Israel que había sido perseguido durante la tribulación y que estas personas en su momento les ayudaron. Y es que el trato que den las personas de las diferentes naciones durante el tiempo de la tribulación a ese remanente de Israel que va a estar siendo perseguido por el anticristo durante la tribulación. Ese trato testificará a favor de ellos o en su contra, de tal manera que aquí podemos decir que si a una persona tiene fe en Jesucristo, ha creído en el Mesías durante la predicación, durante la tribulación, va a reconocer que ese remanente de Israel que está esperando en el Señor y que está resistiendo al anticristo es digno de ser escondido, protegido, ayudado de alguna u otra manera. Entonces, a eso es a lo que aquí Jesús se llama o se refiere cuando dice lo que hicieron a estos mis hermanos más pequeños. Entonces, eso va a testificar a favor de ellos, de estos justos, de las naciones, al haber ayudado al pueblo de Israel durante ese periodo que va a ser tremendamente perseguido, sobre todo en los segundos 3 años y medio, el tiempo de la llamada gran tribulación, o como dice Jeremías, el tiempo de angustias de Jacob, porque va a ser un tiempo de mucho sufrimiento para el Israel de Dios, aquel que se va a resistir al anticristo porque ha reconocido en Jesucristo al Mesías y que va a esperar en su Mesías. Ese remanente va a ser ayudado por estos justos y eso los va a calificar como personas que han creído precisamente en Jesucristo y por eso están ayudando a este pueblo de Israel y esto es lo que el Señor Jesús está aquí reconociendo. Joel 3:2, Joel 3:2 dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa, fíjate, este juicio de las naciones, uno de los elementos fundamentales que va a hacer el Señor discernimiento entre unos y otros, como está aquí declarando en este pasaje de Mateo 25 del juicio de las naciones. Dice, entraré en juicio con ellas, con las naciones, a causa de mi pueblo. ¿Por qué? A causa del trato que tuvieron para con su pueblo. ¿Y su pueblo cuál es? Israel. A causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, ese juicio a las naciones tiene que ver con el trato que habrán hecho a la nación de Israel. Es a causa de su pueblo que él aquí las está separando. Porque durante la tribulación, en los que hayan creído en el testimonio del Evangelio del Reino, que predicarán los dos testigos, por ejemplo, o los 144,000, esos que hayan creído en ello van a estar viendo el plan de Dios para con ese remanente Israel lo van a proteger en alguna u otra medida y de eso es de esas acciones de las que habla Jesús aquí como forma de discernir los que van a entrar al reino y los que van a ser desechados, las ovejas y los cabritos. Ahora, aquí vemos que las obras que estas personas han hecho son obras sencillas, ya eso lo mencionábamos en la ecuación pasada, lo cual nos muestra que no es el conocimiento teológico lo que distingue al creyente, sino el servicio en amor a los otros. Es decir, no es el mucho conocimiento que tengo de la palabra, el mucho conocimiento que tengo de los dogmas y las doctrinas y el latín, el griego, el hebreo, el arameo, no, es sencillamente el amor a los demás. Juan 13:35 dice,
En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Lo ves? No van a conocernos como seguidores de Jesucristo, como creyentes, como salvos, como justos, por nuestro conocimiento teológico. Nos van a reconocer como creyentes porque actuamos a favor de otros en amor. Y de hecho, esas acciones predican mucho más alto que nuestra voz. Entonces, ciertamente, en el tiempo de la gran tribulación, esas acciones de bondad hacia los perseguidos del anticristo van a ser testimonio de que estas personas que las hagan son personas de fe, son personas justas, son personas que han sido justificados por su fe en Jesucristo. Y eso es lo que distingue hoy en día también al creyente. O sea que eso aplica para nosotros en el sentido que no es el conocimiento, sino las acciones de amor hacia los demás los que nos distinguen como creyentes. Y como decíamos, aunque aquí el contexto tiene que ver con lo que ocurrirá durante la tribulación, por lo que venimos hablando de la persecución que el anticristo ejercerá en los últimos 3 años y medio de la tribulación hacia el pueblo de Israel, aunque el contexto tiene más que ver con eso, este principio aplica para nosotros hoy, en el sentido que somos llamados a expresar nuestro amor con acciones de bondad hacia los demás. Y eso es lo que nos distinguirá como creyentes. Repetimos, no nuestro conocimiento, aunque es bueno el conocimiento, es bueno que conozcas la palabra, que la estudies y si puedes prepararte en un instituto bíblico, a un nivel teológico, magnífico, magnífico. Pero siempre sabiendo que el examen final va a ser un examen práctico, no teórico. No es a base de preguntas de cuál es la mejor respuesta, sino de ver nuestras acciones hacia los demás. En la expresión de amor a los demás es donde demostramos nuestra fe. Y aquí vemos cómo cuando Jesús dice que lo que hiciste por estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, Jesús está identificándose de tal manera con los suyos que todo lo que se hace a ellos se le ha hecho, es como si se lo hubiera hecho a él. O sea, Jesús se identifica con los más pequeños, se identifica con los suyos, incluyéndonos a nosotros los creyentes. Él se identifica con nosotros y por tanto cualquier cosa que le suceda al creyente, a un hijo de Dios, a alguien de su pueblo, es como le sucediera para bien o para mal al Señor Jesús. Él se identifica con los suyos. Dice en Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre. O sea que si tú haces un favor a alguien en apuros, en problemas, en este caso al pobre desde el punto de vista económico, es como si se lo hiciera a Dios, porque dice que a Jehová presta el que da al pobre. También en Mateo 10, 40 al 41 dice, el que a vosotros recibe, le dice Jesús a los discípulos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Así que es tanta la identidad del Señor con los suyos que cuando alguien recibe a un creyente, le da un vaso de agua, le da un pan, le da alojamiento, lo ora por él, lo bendice, lo visita en el hospital, es como si se estuviera dando ese pan, esa agua, ese alojamiento o esa visita al Señor propiamente, porque Él se identifica con los suyos. En Hechos 9, 4 al 5, Hechos 9, 4 al 5 es el pasaje donde Pablo tiene ese encuentro con el Señor Jesús por primera vez. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si tú te notas, dice Jesús que Pablo lo estaba persiguiendo, pero ¿a quién estaba persiguiendo literalmente Pablo? Pablo estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, iba rumbo a Damasco con cartas del Sanedrín para allá sacarlos de las casas y arrastrarlos hasta la sinagoga para juzgarlos por ser herejes, según él. Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús, pero es tanta la identidad de Jesús con los suyos que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? O sea, a mí personalmente. De tal manera que ahí vemos la identidad de Jesús tiene con los suyos. Y en Colosenses 1:24 dice, me gozo en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ese pasaje no quiere decir que hace falta algún sacrificio extra aparte de que Jesucristo hizo. Él lo hizo completo. Él dijo, consumado es. De tal manera que no hace falta ningún sacrificio más
para ser nosotros salvos. Pero lo que Pablo se refiere ahí es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene tanta identidad con el Señor Jesucristo que ese sufrimiento que iba a padecer la iglesia desde los primeros tiempos y aún hasta el día de hoy, que ha sido perseguida en tantas épocas y en tantos lugares del mundo, esos sufrimientos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es como si fueran sufrimientos de Cristo. Por eso Pablo dice que él padecía como parte de la iglesia todo lo que él había sufrido por llevar el mensaje del Evangelio. Dice que él cumplía en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, no que Cristo necesitara hacer algún sacrificio más, sino que su cuerpo, que es la iglesia, sufría y iba a sufrir algo más de lo cual participaba Pablo, y esos eran sufrimientos de Jesucristo también, porque la iglesia es su cuerpo, y él se identifica con su iglesia, y él sufre con su iglesia, él está sufriendo cuando su iglesia es atacada. Entonces, en todos estos pasajes vemos cómo el Señor se identifica con los suyos, se identifica contigo y conmigo. Así que si estás sufriendo, si tienes persecución, si hay maltrato verbal, psicológico, físico en tu caso, tienes que tener la paz que esa persona o esas circunstancias que están afectándote, lo están haciendo al Señor. Y Él va a tomar en cuenta lo que le están haciendo a los suyos. Dice que es como si le tocaran la niña de sus ojos. Entonces, ciertamente esa identidad con el Señor, con los suyos, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da esa seguridad que tenemos a alguien que va a responder por nosotros. Es como cuando tú ibas a la escuela y te hacían bullying y resulta que tenías un hermanito mayor que cuando iba contigo se paraba detrás de ti, nadie te tocaba porque veían en tu hermano mayor aquel hombrote que no dejaba que te tocaran. Ese es Jesús, nos identifica con nosotros y Él va a poner siempre control en aquellos que se tratan de burlar o atacar a los suyos. Y es que la expresión del amor práctico a los demás es evidencia del amor a Dios. Cuando vemos aquí todo esto que habla Jesús de que cuando hiciste esto por los más pequeños, lo hiciste a Él. Es porque Él, cuando ve que alguien bendice, ama a alguien más pequeño, eso está expresando ese amor a Dios. Porque a veces decimos, no, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero ¿qué del hermano? Dice primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20, que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Lo ves? Entonces definitivamente que amar a, amar a Dios es amar a los hermanos. Amar al prójimo es amar a Dios. Entonces siempre esas acciones de espiritualidad hacia Dios que estamos orando, ayunando, alabándole, etcétera, se debe reflejar igualmente en la ayuda al prójimo. Así que no nos desenfoquemos. Amar a Dios es amar al prójimo, de tal manera que una cosa tiene que ir ligada a la otra. Quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo, definitivamente que no hay una consonancia en sus palabras. Y es que el verdadero creyente sirve a otros sin mirar a su condición, porque fíjate cuando dice aquí Jesús que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, a los más pequeños, de tal manera que el que tiene a Cristo en su corazón, el justo, el que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo y tiene esa fe salvífica que le ha transformado, le ha hecho una nueva criatura, esa persona va a hacer el bien sin mirar si esta persona es rica y después me va a retribuir, o esta persona es famosa y yo voy a ser famoso porque le hice un favor. No, hace el bien sin mirar a quién, incluyendo a los más desvalidos, aquellos que no tienen la forma de pagarle ese favor, sino que sencillamente lo hacen por el amor que Dios ha puesto en sus corazones sin esperar nada a cambio. Y el Señor definitivamente que se interesa aún por los más pequeños, por los más pequeños, no como los seres humanos que tendemos a interesarnos más por los importantes, por los grandes, No, el Señor se interesa por todos, aún por los más pequeños. Así debemos ser nosotros sus hijos. Y decir que, y decir que un pequeño favor a una persona humilde, sí, será probablemente ignorado por los hombres, pero el Señor siempre lo recordará. La mínima cosa que hagas hecho por el más simple de las personas
por el más humilde de los seres humanos, hablando en sentido físico, material. Eso puede ser que nadie lo note, que tú lo hayas hecho allá en un lugar apartado, ayudaste a ese mendigo, a esa persona en dificultad, y nadie lo notó. Ni siquiera tú lo mencionaste, pero créeme, en los cielos eso fue un escándalo. Eso fue algo visto en pantalla gigante por los ángeles y definitivamente Dios no deja de recordar cualquier acción que se hace de bondad hacia los demás, sea quien sea, aunque acá en la tierra nadie lo note. Entonces dirá también a los de la izquierda, hasta aquí con los justos, las ovejas, los de la derecha. Ahora viene el otro grupo de personas de las naciones. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Contrario a lo que hizo con los de su derecha, a los de la izquierda el Señor los aparta. A los de la derecha les dijo, vengan a mí. Acá les dice, apártense de mí. Lo, es destacado. Y decir que la separación que él está poniendo, el distanciamiento que él está poniendo con estos impíos, que vamos a ver las razones de la misma, nos recuerda el concepto de la muerte, porque muerte es un estado de separación. Aquí Jesús está diciéndole a esta gente, sepárense de mí. Y es que, por ejemplo, la muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. Cuando el espíritu sale del cuerpo, el cuerpo queda inerte, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, eso es la muerte física. Pero, perdón, la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Por ejemplo, cuando Adán allá en el huerto del Edén, Dios le dijo, el día que pruebes de esa fruta, de la fruta del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Y ciertamente Adán y Eva probaron de aquella fruta, pero físicamente no murieron. Pero espiritualmente sí murieron ese día, porque el Señor le dijo, el día que pruebes morirás. Y el día que él lo aprobó, murió, porque quedó separado de Dios, fue echado del Edén, fue distanciado de Dios. Eso es muerte espiritual, separación de Dios. Y la muerte física es consecuencia de la muerte espiritual, porque Adán, pues, después de muchos años, llegó a morir físicamente. Pero la muerte física es separación de Dios, como en este momento Jesús está decretando a estas personas que se separen de él, se alejen de él. Eso es muerte espiritual. Y interesante aquí que los justos fueron llamados, ¿recuerdas? Benditos de mi Padre. Pero estos son llamados malditos. Malditos de nadie, malditos simplemente, o sea, no malditos de mi Padre. A los justos le llamó benditos, benditos del Padre. A estos sencillamente le dicen malditos. Y es que estos son malditos no por deseo de Dios, no es porque Dios quiere maldecirlos, sino a causa de sus pecados. Son malditos por ellos mismos. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es lo que hicieron los justos, creyeron en el sacrificio de Jesucristo. Pero los pecadores, los impíos, los injustos, los perdidos, no es que Dios decretó su perdición. Dice Juan 3:17 al 18. Juan 3:17 al 18, que no envió, escucha bien, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No es que Dios lo condena, sino que ya él es condenado, porque ya nació en pecado. O sea que no es que Dios lo condene, sino ya él viene condenado. El que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios viene a ofrecer la salvación, no vino a condenación. Jesucristo vino a salvar, no a condenar, porque la humanidad estaba condenada ya por el pecado desde el tiempo de Adán. Sencillamente que ahora al ofrecer este sacrificio, los que lo aceptan son salvos. Los que no, ya estaban condenados, ya no es que Dios los condenó, ya venían ellos por su propio pecado. Así que ahí vemos que no hay nada que Dios haya decretado de maldición ni de condenación, sino que ya el hombre está en pecado, está en muerte espiritual
y Él lo que ha venido es a ofrecer salvación. Que lo acepten o lo rechacen, ya eso es dependiendo de la decisión de cada uno. Dice, entonces dirá, apartados de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Son estos llamados aquí cabritos, los de la izquierda, los injustos, los impíos, los pecadores, son destinados al fuego eterno, también llamado lago de fuego. Por ejemplo, en Apocalipsis 20:15 dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice ya en el juicio del trono blanco, que es al final de los tiempos. O también llamado infierno, que viene del término latín infernum, que significa que no deja de arder, que siempre está ardiendo. Y Jesucristo se refirió reiteradamente a este fuego eterno. Muchos dicen, no, pero Jesucristo es puro amor, Él no va a mandar a nadie al infierno. Bueno, es tan real este castigo, este juicio del fuego eterno, que Jesucristo reiteradamente lo advirtió precisamente para que lo evitemos, para que el ser humano se pliegue a su amor y rechace el apartarse de él y pueda evitar ir a este lugar terrible. Mateo 3:12, por ejemplo, dice, el granero, que él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, o sea, un fuego eterno. También dice en Mateo 5:22, cualquiera que se enoje contra su hermano, eh, o que lo llame necio, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Y en Mateo 13:40 dice, 42 y luego el 50 dice, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Y en el 50 también dice, y los echarán en el horno de fuego. ¿Lo ves? Reiteradamente esa alusión a ese fuego eterno. Y en Mateo 18:8-9 dice, mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y también más adelante, mejor te es entrar con un solo ojo en la vida y que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Reiteradamente Jesucristo se refirió a ese fuego eterno, así que no es cierto que Dios no creó el infierno, no lo tiene, ahí está en la palabra de Dios, no es un invento del hombre, es Jesucristo mismo reiteradamente quien lo menciona. Y este es el lenguaje utilizado en la escritura para expresar la idea de un estado de condenación eterna. Ciertamente es un lenguaje difícil de interpretar, pero es el lenguaje que utiliza la escritura y destacar que estos textos que aquí estamos leyendo son palabras literales del Señor Jesús. Vamos en la próxima sesión ahondar un poco más en este tema de ese fuego eterno, de ese abismo, pero decir que no podemos afirmar cómo va a ser esto, eh, eh, este lugar o este estado, definitivamente, pero el lenguaje, aunque pueda ser un lenguaje relativamente críptico, habla de un estado de sufrimiento, que es lo que le espera a todo aquel que rechaza el amor de Dios, que rechaza el favor de Dios, el ofrecimiento de Dios. Dios desea que todos vuelvan a Él, que se procedan al arrepentimiento, todos. Ese es el deseo de Dios, pero no va a obligar a nadie. Y el que lo rechace sencillamente va a ser separado de Dios y va a estar en un estado de tal sufrimiento que es llamado un fuego eterno. ¿Cómo será esto? No lo sabemos. Vamos a tocar un poquito más en la próxima sesión de esto, pero aquí es lo que tenemos con respecto al juicio sobre estas personas que fueron separadas y vamos a ver el motivo de esto en la próxima sesión. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.